Santiago, el año arranca con un gran debate por el incremento de la UPC. Oigo a directores de clínicas diciendo, ¿cómo voy yo a aumentar salarios casi al 10% si la UPC solo sube el 5%? ¿Cómo se traduce eso en las EPS? ¿Cómo se traduce eso en el sistema? El gran debate del año. Sí, ese va a ser otro de los grandes debates financieros y estructurales del 2025, don Juan, porque ese aumento del 5,36% fue muy por debajo de las expectativas de las EPS, que estaban señalando que esperaban incluso un 10% más, porque hay unas deudas estructurales, 10,4 billones en octubre de 2024 de deudas con clínicas y hospitales, y con el dato de que el gobierno pues tiene intervenidas a varias de las EPS que tienen la mayor cantidad de afiliados en Colombia, por alrededor de 20 millones de afiliados con todas las EPS intervenidas. ¿Esto qué significa? Que el monto mensual que paga el sistema, el gobierno, a las EPS por cada paciente que tiene afiliado en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo aumentó muy poco, casi que al nivel de la inflación. 5,4% fue el total, 5,2% la inflación, un 0,14% dice el Ministerio de Salud de actualización en los costos de los servicios y de los medicamentos, pero lo que es predecible es que haya otra vez un gran debate por las cifras, porque la deuda es estructural y las EPS y los hospitales dicen que esto no alcanza. Desde las EPS dicen que esta cifra, este incremento, lo que va a hacer es agravar la crisis de la salud porque no hay cómo cubrir los costos. 633. La FM de RCN, las noticias como son. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos son la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN. 634, saludamos a esta hora al señor secretario de Salud de Bogotá, al doctor Gerson Vermont. Doctor Vermont, feliz año. Feliz año, Juan, feliz año a toda la mesa y a todo Colombia que nos escucha. Lo recibo, doctor Vermont, con la polémica del día, el incremento de la UPC desde su perspectiva en ni más ni menos que la Secretaría de Salud de la capital de la República. ¿Qué efectos va a generar este incremento de la UPC? Bueno, Juan, no pudimos terminar el año con una noticia más mala. Es la peor noticia con la que pudimos recibir el año. Es un incremento que no considera los gastos en salud. Fue un incremento con el más mínimo análisis técnico por parte del ministerio y que pone en peligro realmente las atenciones y el aseguramiento en el sistema de salud. Va a ser muy difícil la inclusión de las tecnologías que se están contemplando y definitivamente vamos a ver un deterioro aún mayor del sistema. Las listas de esperas van a ser más prolongadas, la escasez de la provisión de medicamentos va a profundizarse y la oportunidad en la prestación del servicio creo que va a estar más complejo. La verdad fue una muy mala noticia, fue un tema totalmente antitécnico el que se nos presentó en el último día del año. Doctor Vermont, ¿a qué atribuye usted que esto haya ocurrido así? ¿A que son descuidados, a que son negligentes, a que no hay buenos técnicos, a que quieren agravar la crisis de la salud, a que quieren probar que la salud venía en un shu? ¿Cómo explicar cuando uno habla con todos los técnicos y cuando habla con la gente de las EPS y cuando habla con la gente de los hospitales, todos les dicen, vamos para un abismo mayor? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esta decisión? Juan, difícil pregunta. Quisiera uno responder con mejores elementos lo que piensan o lo que está pasando por la cabeza del sector en cabeza del Ministerio de Salud, pero la verdad preocupa muchísimo las consecuencias de lo que está sucediendo. En el año 2022 el déficit de la UPC fue más del 3%, en el año 2023 el déficit se acercó al 4% y estoy seguro que con este incremento puede ser cerca de los 6 o 7 puntos el incremento. Eso acumulado representa un desgaste total del sistema y un deterioro total del sistema. Si ese es el propósito, creo que esto es muy peligroso porque se está jugando con vidas humanas.
pacientes con cáncer que no están recibiendo sus tratamientos, inicio de cirugías que se empiezan a aplazar porque no hay capacidad de recursos. La verdad es lamentable. Esto ya no se trata ni de la reforma ni de lo que presenten en la reforma, sino que es lo que está sucediendo en el sistema en cuanto a las capacidades de pago para poder garantizar el derecho fundamental a la salud. Es una situación muy complicada la que nos pone el gobierno nacional. 637, a mí me sorprende que en esas promesas que había hecho el gobierno y un poco en su retórica decía que iba a apretar a los ricos, pero esto afecta sobre todo a los más pobres. La gente con mayores recursos al final puede procurarse una prepagada, al final algún colchoncito tiene en el bolsillo para hacerse un procedimiento por vía privada, pero esta crisis de liquidez y este deterioro en el sistema, a los que más afecta, doctor Bermond, y usted me corrige, es a los más pobres. Pero por supuesto, no había una política social más fuerte que el sector salud en Colombia. En Colombia ya nadie se preocupaba por un tratamiento médico, en vender su casa, como sucedía antes, en vender su carro, en hacer las rifas para poder comprar medicamentos. Recordemos esa triste época, le estamos hablando hace 20, 30 años, Juan, que sucedía eso. La gente estaba preocupada por ahorrar para su vivienda, para ahorrar para su carro, para su educación, y el mayor logro social que tenía Colombia era precisamente su sistema de salud. Hoy el gasto de bolsillo empieza a volver a ser preocupación en los hogares por la falta de medicamentos o por la falta de atenciones. Esto vuelve a estar en la primera línea del gasto de los hogares. Y esto preocupa. ¿Y a quién preocupa? Por supuesto, a la población más pobre, a la población más vulnerable. Hoy hay un incremento, y no tengo una cifra precisa, pero habla uno con los actores que se han incrementado en más de un 54% las pólizas de seguros privadas. ¿Esto qué quiere decir? El que tiene recursos, los que tienen platica, pues compran sus pólizas de seguros. Los que no, tienen que sufrir las consecuencias del sistema. Así que estamos yendo a algo inimaginable. Otra vez una diferencia entre ricos y pobres en el sector salud. Señor secretario, si hablamos del aumento del 5,36% en la UPC para Bogotá, ¿cómo queda el estado estructural de los saldos de las cuentas en los hospitales y clínicas y en las redes de salud? Muy mal, porque traemos un acumulado como lo manifestamos. Recuerden que los presupuestos máximos no han venido siendo cancelados y traemos un rezago en la UPC de los últimos 2 años. Esto va a profundizar. ¿Qué es lo que hacen las EPS? Las EPS trasladan ese riesgo a los hospitales y a las clínicas, lo que quiere decir que tienen que hacer unas nuevas contrataciones con base en el recurso que le genera. Recuerden que la UPC es un contrato social donde todos pagamos un recurso y todos valemos exactamente 1.444.000, que era lo que estaba hasta el momento, y con ese 1.444.000 las EPS tienen que garantizar la salud de todos los colombianos. Y en este momento, con ese rezago que tiene, pues es muy difícil. La población sigue envejeciendo, hay nuevas tecnologías, hay nuevas frecuencias producto del envejecimiento de la población, y esto no fue contemplado. Esto no se puede calcular simplemente con el IPC, sino sencillamente se tiene que revisar incluso por territorios, cuál es la población que tiene, qué envejecimiento tiene la población, cuáles son las frecuencias de uso de servicios de salud de esa población. Este es un cálculo tal vez el más importante que tiene que hacer el país durante todo el año para garantizar la salud de todos los colombianos, y no fue técnico, fue sencillamente un incremento del IPC que no contempla la realidad del país, la realidad de los territorios y la realidad de la necesidad de la población colombiana. Doctor Bermond, esto no ha ocurrido en el pasado, pero si se logra que los que, entre comillas, están frente a los cargos técnicos del ministerio entiendan estos argumentos, ¿podría venir un reajuste de la UPC un poco más adelante? ¿Podría modificarse este incremento que se señaló el 31 de diciembre? Por supuesto, y en ocasiones anteriores, a través de los presupuestos máximos, se hicieron ajustes al desequilibrio que se pudo presentar por inflación o por frecuencias.
y esto se hacía algunos ajustes. En este momento el gobierno nacional todavía está a tiempo de replantear esta situación y poder efectivamente reevaluar este incremento que no contempla las necesidades del sistema. Si el propósito era seguir profundizando la crisis, pues no tenemos nada que hacer. Tendremos que evaluar cómo vamos los territorios y el impacto a los territorios, evaluar cómo vamos a dar respuesta a esta triste realidad, pero invitamos al gobierno nacional a que haga un análisis técnico de la realidad de la población, de la necesidad de la población, de las frecuencias que se están dando, especialmente post-pandémicos, y que pueda analizar y pueda reajustar esta UPC. ¿Ha tenido usted el chance, doctor Gerson, de hablar con el ministro Guillermo Jaramillo? Él se deja hablar de quienes tienen las riendas de la salud en los territorios, en el distrito, en los departamentos. ¿Esto lo pudieron comentar o simplemente como baldado de agua fría les llegó la notificación? La UPC siempre es un proceso, es un contrato social. La UPC normalmente tiene unas mesas técnicas donde todos los actores, todas las EPS, las IPS, los territorios participan en la construcción de la UPC, los equipos técnicos analizan y hay consultas previas y hay incluso espacio para que se hagan comentarios a la resolución en la que se establece la UPC. En este caso, todos esos pasos no los conocimos, no fuimos consultados, no pudimos participar y no tuvimos la oportunidad sencillamente de enterarnos sino a través de los medios cuando salió el incremento que estableció el gobierno nacional. Lo que quiere decir que no fue un contrato social, sino fue una imposición al país de una UPC que no va a ser suficiente para garantizar el derecho fundamental a la salud. Si uno lo traslada a las finanzas de Bogotá, y seguramente es el mismo dilema que van a enfrentar Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y que van a enfrentar los departamentos, ¿qué opciones hay? Destinar un porcentaje mayor del gasto de la ciudad a la red hospitalaria para poder suplir con pagos directos de la entidad territorial lo que no les pueden dar las EPS. ¿Qué plan de contingencia se puede montar en el distrito? Recuerde, Juan, que las competencias están muy bien establecidas por la ley y nosotros podemos hacer el mayor de los esfuerzos para garantizar una buena atención primaria, una salud pública adecuada para que la gente no se enferme. Y eso efectivamente tiene a futuro un impacto directo en el estado de salud de la población para poder ejercer menos gasto en salud. Pero eso es la competencia del territorio, pero nosotros no podemos pagar de recursos del territorio las atenciones individuales de la persona, que son las que están a cargo de las aseguradoras a través de la UPC que les da el gobierno nacional y el sistema de salud. Lo que los territorios tienen que hacer, como lo está haciendo Bogotá y lo va a hacer Bogotá, es implementar modelos de atención que permita que haya menos gasto en salud a través de una muy buena atención primaria y una salud pública fuerte y adecuada. Sí. Pero eso nunca va a ser suficiente. El gobierno nacional tiene una concepción muy diferente de la atención primaria, creyendo que la atención primaria disminuye costos en salud, y eso no es cierto. La atención primaria bien implementada mejora la calidad de vida de las personas, pero garantiza que las personas vivan más, pero todos nos vamos a envejecer y cuando nos envejecemos vamos a tener enfermedades que son naturales de seres vivos, sí. Y esto va a tener y requiere mayores costos para la prestación del servicio de salud. Es una mentira decir que la atención primaria disminuye los costos en la prestación de servicio porque seguimos teniendo una población viva que va a tener enfermedades y que va a requerir recursos para su atención en salud cuando le corresponda. Así que es muy difícil la situación en la que pone el gobierno nacional a todos los territorios. Podemos hacer el mayor de los esfuerzos, pero nunca suplimos ni con todo nuestro presupuesto las atenciones en salud que requiere la gente. Es decir, que la prevención y la salud primaria pues no es la solución al problema estructural del sistema. Pero, secretario, ¿usted tiene un balance sobre cómo le fue en los últimos meses a las EPS que operan en Bogotá, que fueron intervenidas por el gobierno? ¿Esas intervenciones funcionaron para los usuarios en Bogotá?
Lo que nosotros estamos estableciendo es que las EPS intervenidas han empezado a disminuir las atenciones, la entrega de medicamentos y la oportunidad en la atención. Curiosamente, las EPS que dijeron entregar, como Compensar y Sura, reestructuraron sus operaciones y han tenido un menor siniestro en su operación. Compensar y Sura tienen un siniestro cercano al 98-99%. ¿Qué quiere decir eso? Que la UPC que les entregan la están gastando totalmente en atención, pero equilibrada. Pero la información que tengo de Nueva EPS, de Sanitas, de Famisanar, es que tienen una siniestralidad mayor antes de haber sido intervenida. Eran una siniestralidad del 102% que tenía Nueva EPS y en este momento está por el orden del 118% la siniestralidad con Nueva EPS. Eso quiere decir que le está costando más atender a la población. Aquí algo no está funcionando. Secretario, y cambiando un poco de tema, ¿cuál fue el resultado de los quemados en Bogotá? ¿Cómo le fue a la ciudad? Pues debemos decir que no tuvimos un comportamiento adecuado. Hay que reconocer que las estrategias que utilizamos no funcionaron como lo estábamos planeando. Tuvimos hasta la fecha 130 personas quemadas, de las cuales 39 fueron menores de edad, y un caso que nos dolió el 31 de diciembre, un niño de 12 años que llegó a nuestros hospitales el 31 de diciembre y fue quemado el 24 de diciembre. Una doble irresponsabilidad. El primero, que algún adulto seguramente compró la pólvora, la quemó, se quemó el niño, pero una segunda irresponsabilidad es que 8 días después fue que lo llevaron a nuestros centros de salud. El balance, desgraciadamente, tiene un incremento hasta el momento del 5.69% adicional con relación al año pasado, lo que quiere decir que no tuvimos un comportamiento adecuado como sociedad. Hicimos 3 toneladas de incautación en pólvora y no fue suficiente. Vimos quemar pólvora en cada una de las localidades, en todos los territorios. Muy fuerte el tema, y tenemos que replantear las estrategias para el año 2025. Parece, doctor Bermond, que en el caso de la pólvora, por ejemplo, fuera muy difícil si los municipios colindantes con Bogotá la tienen autorizada. Yo mismo hice un recorrido por algunos de esos municipios y las casetas de pólvora están ahí, abiertas, autorizadas, permitidas. Entonces es cuestión de moverse 20 minutos y llegan a una caseta de venta permitida y luego entran con la pólvora a Bogotá. La verdad, Juan, es que el decreto que restringe el uso de la pólvora tiene todos los vacíos del mundo y finalmente termina diciendo que no se le puede vender pólvora a menores de edad o a personas en estado de embriaguez. Y yo no creo que un niño de 5 años vaya a comprar pólvora, y no creo que un borrachito vaya a comprar pólvora. La pólvora la consigue todo el mundo, y como usted lo está manifestando, tuvimos esa información en todos los municipios de Cundinamarca, casi que estaba libre la venta de pólvora, y es difícil controlar así. La verdad, tiene que ser una política pública nacional con relación a este ejercicio. Fueron 130 quemados, 39 menores de edad con secuelas para toda la vida. No está funcionando y la norma es muy débil en este sentido. Es el doctor Gerson Bermond, el secretario de Salud de Bogotá, un gran conocedor del sistema. Todos lo habíamos escuchado en épocas anteriores en el propio Ministerio de Salud, y ha dicho con toda contundencia lo que va a ocurrir con la determinación de un incremento de la UPC que es insuficiente. ¿Quiénes van a ser los paganinis? Los más pobres. ¿A quiénes se les va a afectar la prestación de su servicio de salud? A quienes no tengan la capacidad de poner de su bolsillo una plata extra para un seguro privado, para una prepagada, para una atención privada. Esto es un golpe muy severo para la calidad de los servicios de salud en toda Colombia y para la prestación de este servicio. No es cierto que las medidas que se estén tomando solo golpean a la población de mayores ingresos. Este es un caso típico en el que los más afectados van a ser los ciudadanos que menos dinero tienen en sus bolsillos, y millones de asalariados y millones de familias que viven a ras
con los ingresos que reciben, a veces incluso endeudándose, y que no tienen dinero extra para destinarle a la salud. ¿Quién garantizaba esa prestación de esos servicios? Un sistema que están exprimiendo, que están golpeando y que no muestra señales de recuperación. Muchas gracias, doctor Bermond, por estar con nosotros. Ustedes, Juan, les deseo un feliz año nuevo y esperamos poder trabajar fuertemente con las comunidades para poder revertir esta situación tan crítica que estamos previendo. Muchas gracias, doctor Bermond, y sabemos que ese es el esfuerzo del distrito en todos sus modelos de atención primaria. 652.